las 6:38, 19 de marzo del 2010, sexenio de Felipe Calderón, lo recordará. Un enfrentamiento en Monterrey que terminó en las puertas del Tecnológico de Monterrey, en donde mataron a dos jóvenes que después supimos que eran estudiantes, que en un inicio el ejército los inculpó. Dijeron que eran parte del crimen organizado, que se habían enfrentado al ejército y que iban armados. 2010. Fue hasta el 2019, ya con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que el gobierno admitió que los dos jóvenes eran inocentes, que eran estudiantes, que estaban en la biblioteca, que habían salido a los pasillos del campus y que ahí los habían matado, que los habían matado a los dos. Ofrecieron una disculpa pública, pero de eso a una condena o a que haya responsables señalados, pues no hay nada. Ni en el sexenio pasado, por supuesto, pero tampoco en este sexenio. Han pasado 13 años desde aquella situación tremenda que se registró en Monterrey, donde mataron a Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo. Una ejecución extrajudicial cometida por elementos del Ejército Mexicano en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, en Nuevo León. Ahí estudiaban los dos muchachos. En la línea está la madre de uno de ellos, la señora Rosa Elvia Mercado, es la mamá de Jorge, a quien le agradezco que me tome la comunicación. Señora, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, gusto en saludarla. Igualmente, pues qué lucha tan larga, qué desgastante, qué tremendo que tantos años después, señora Rosa Elvia, no haya un solo responsable condenado por el asesinato de los dos muchachos, uno de ellos su hijo. Así es, Azucena. Ya llevamos 13 años de lucha y aún estamos sin sentencia. 13 años de lucha y sin sentencia. Recuerdo que detuvieron a algunos militares, uno de ellos lo liberaron porque no había pruebas suficientes, se hizo un compromiso público de que se iba a hacer justicia, se dio una disculpa pública por parte, si no recuerdo, de la secretaria de Gobernación en ese entonces, Olga Sánchez Cordero, y de ahí no ha pasado nada, Rosa Elvia. No, tristemente no. Lo que pasó el año pasado fue que aprendieron a los otros dos exmilitares que estaban también involucrados en el caso, y pero ahorita a la fecha pues no ha habido justicia. Lo que sabemos es que fuimos a ver al juez la semana antepasada. Uh-huh. Y él nos dijo que tuviéramos paciencia, que él sabía que ya eran muchos años. Este juez llegó en el 2019 porque el caso duró varios años sin juez. Y bueno, pues vimos con este juez que sí le está echando ganas. Él lo que hizo al llegar pues fue revisar todo lo que se había hecho y se dio cuenta que faltaban muchísimas cosas. Y las empezó a hacer las ratificaciones, empezó a hacer careos, y bueno, cuando lo fuimos a ver nos dijo que ya nada más faltaba un perito por ratificar o por el careo, creo que era careo. Uh-huh. y que ya de ahí pues iba a ser ya el cierre de instrucción. Entonces esperamos en Dios que esto suceda pronto. Pues ojalá que así sea, Rosa Elvia, porque, perdón, que tengan paciencia. Han pasado 13 años, Rosa Elvia. Sí. Han pasado, bueno, entiendo, 4 años desde que inició un nuevo juez, que me dice usted tiene mucha mayor disposición, apertura, intención de resolver las cosas, pero son demasiados años de una situación inadmisible, de una actuación inadmisible por parte del Ejército Mexicano, que después revictimizó a los muchachos y tuvo que reunirse, recuerdo, toda la comunidad prácticamente del Tecnológico de Monterrey, maestros, el rector, los alumnos, este documental tan estremecedor y tan doloroso de Hasta los huesos que se publicó, que se dio a conocer, Hasta los dientes, perdón, que se publicó en Netflix porque decían que iban armados hasta los dientes. Tuvieron que pasar tantas cosas para que finalmente se aceptara que los muchachos eran inocentes, que fueron ejecutados por los soldados, que no llevaban armas y que no tenían absolutamente nada que ver con ello. ¿Cuántos casos, no puede uno dejarse de preguntar, Rosa Elvia, cuántos casos como este se darán en México antes, durante el sexenio de Calderón, durante el sexenio de Peña Nieto y en el actual sexenio? ¿Cuántos casos quedarán en la oscuridad? Así es,
pues nosotros también nos preguntamos, ¿verdad? Que gracias a Dios nosotros tenemos la oportunidad de, pues de decirlo, ¿verdad? Y de hacer esta lucha y que nada ni nadie nos ha detenido para llegar a la justicia. Tenemos a los muchachos del colectivo de Todos Somos Jorge y Javier, que siempre nos impulsan, siempre cuando nos ven así que ya estamos un poco cansados, Pues sí. ellos empiezan a hacer actividades y como el día de ayer que hicieron este recorrido sobre pues el lugar en donde fueron los hechos y fuimos también al auditorio en donde fue la disculpa pública y nos paramos en donde fueron los hechos y es muy triste, Azucena, es muy triste hacer todo esto, pero yo creo que es necesario para que las autoridades vean que no nos vamos a quedar callados, que vamos a seguir luchando mientras Dios nos lo permite. Pasó, bueno, lo que restaba del sexenio de Felipe Calderón, pasó todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, está por terminar, pues le queda un poquito más de un año al sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Confía Rosa Elvia en que en este sexenio los muchachos, ustedes, las familias, tengan justicia? Confío en Dios, Azucena. La verdad en las autoridades no confiamos, pero en Dios sí y esperemos en Dios que pues que sí se llegue la justicia de acuerdo a como nos dijo el juez. Se va a llegar la justicia a medias, porque va a llegar la justicia por el homicidio. Falta todavía la justicia por todos los delitos que se cometieron, como la alteración de los hechos, como la fuerza, el robo de identidad, exceso de fuerza. Terrible. O sea, sí, cómo montaron las fotografías, cómo cambiaron las identidades, cómo les pusieron las armas, cómo movieron los cuerpos. No, aquello fue que de verdad, si este país tuviera una justicia pronta y expedita, no hay lugar a dudas. Perdón, ya lo reconoció el gobierno, gobierno federal. ¿Cuál es la duda? ¿Por qué la tardanza? ¿Por qué el tortuguismo? Ya el Estado ofreció una disculpa pública. ¿Por qué no están condenadas las personas que ejecutaron a los muchachos? Pues esa es la pregunta que todos nos hacemos, señora Rosa Elvia. ¿Le dijo el juez que pronto, que este año le dio alguna esperanza de que pudiera suceder en este 2023? No prometió, pero sí nos dio la esperanza de que fuera en este 2023. ¿Qué le pediría el presidente o a qué autoridad podría dirigirse Rosa Elvia para que esto pues tenga celeridad? Digo, entre comillas, ¿verdad? 13 años después. Pues la verdad ya, como nos preguntamos mi esposo y yo, ¿verdad? ¿A quién dirigirnos para poder pedir, señor, exigir ya una justicia que son 13 años, sí, 13 años de lucha y tristemente en estos 13 años nos damos cuenta de tantas cosas que estaban pasando en ese 2010, como lo de García Luna, que sale involucrado en el crimen organizado y la verdad decimos, esto es un teatro. O sea, todo lo que hicieron en esa lucha contra el narcotráfico, la verdad para nosotros pues fue un teatro, al saber que las autoridades de seguridad pública pues estaban involucrados en el crimen organizado. Oiga, Rosa Elvia, ¿cuántos militares o exmilitares están presos? Ahorita son 5, son 3 militares y 2 exmilitares. Los 3 militares están en la Ciudad de México y los 2 exmilitares están acá en el estado de Nuevo León. ¿Ninguno tiene condena? Ninguno tiene condena. Bueno, pues gracias por haberme tomado la comunicación, Rosa Elvia, y esperemos que este año concluya esta situación, que se haga justicia para los muchachos, porque entiendo, ¿qué pasó con los papás de Javier Arredondo, Pues tristemente los papás de Javier fallecieron. La señora falleció en el 2020, el señor falleció el año pasado y pues es lamentable que se hayan ido sin ver justicia. También se han ido familiares de nosotros, mis hermanas, mi mami, sin ver justicia. Y eso lo que yo pregunto a las autoridades, ¿cuántos más esperan que se vayan para que pueda haber justicia? Y no es tanto el que se vayan, sino se están yendo por el tiempo que está pasando. O sea, no es cualquier cosa. Un abrazo, Rosa Elvia, y volvemos a platicar. Gracias. Igual, un abrazo. Buenas tardes.